la idea justamente de la mesa es en el contexto de también de lo vivido con la pandemia de COVID y cómo se aceleraron los tiempos para la telemedicina, más allá de todo lo que ya se venía desarrollando, cómo se toca a una paciente, a un paciente a través de la pantalla, ¿no? Y cómo no se pierde en todo caso esta posibilidad de la escucha activa de la que tanto hablaba Paco en el marco de la virtualidad. Así que en la mesa vamos a tratar sobre esto justamente. Nos acompañan de derecha a izquierda Gustavo Diegues y Lucas Gilardi, que son de Investigaciones del Futuro, van a contarnos sobre el proyecto del escuchatorio en el Hospital Muniz. Luego Ignacio Maglio, no sé si alguno lo conoce, filiaciones varias. Gabriel Barbagalo, de la Asociación Civil de la Telemedicina de Telemedicina de la República Argentina, y bueno, Marisa también del Observatorio de Salud, y aprovecho para agradecer el recibirnos aquí en la casa. Así que, si les parece, Gustavo y Lucas, sin más, los escuchamos. Bueno, antes que nada agradecer la invitación. Hay una presentación, si quieren les contamos de qué se trata, por qué estamos acá, porque somos arquitectos, no somos médicos. Y se preguntarán qué hacemos acá. Nuestra historia con el concepto escuchatorio viene en relación con una convocatoria que nos hace Tutti Maglio para producirlo en términos físicos. ¿Qué sería un escuchatorio? Con Tutti ya nos conocemos hace unos años, hemos colaborado en el Hospital Muñiz con algunas cosas, entre ellas medio transformar unas camas que estaban abandonadas en la farmacia en mobiliario para el jardín de la farmacia precisamente del hospital. Y luego de unos años de contacto y de construir una amistad, nos convoca para producir el... Es otro. Bueno, nos convoca para hacer visible este proyecto. Ahí estamos. Bueno, le pusimos a la charla el escuchatorio como experiencia, porque nosotros la palabra escuchatorio la aprendemos ahí en el contacto con Tutti, y nos acerca el libro de Paco. Entonces, el desafío era construir un objeto que permita, de alguna forma, hacer visible el concepto, como mostrar el concepto de una forma lo más llamativa posible, pero por otro lado celebrarlo, ¿no? Como instalarlo en el hospital y ponerlo a disposición del hospital como para poder producir, anda pasando las imágenes, que hacerlo andar en el hospital. ¿Cómo sería eso? Así que bueno, nosotros nos presentamos. El grupo que produjo esto se llama Investigaciones del Futuro, somos 4 personas en el momento que lo planteamos, con Lucas, con Roger Colom y Leonelo Zambón. Somos un espacio de pensamiento y reflexión que queda en Villa Lynch, en San Martín, y hacemos, pasar las imágenes que siguen. Es el lugar donde nosotros trabajamos. Tutti ya nos conoce también por proyectos anteriores en el espacio público y en la producción de actividades. Ese es nuestro patio de festividades. Y ahí atrás empieza a aparecer una imagen, que es un objeto naranja que está al fondo, que es el escuchatorio, que formó parte de nuestros eventos también públicos. Lo que quiero decir que el escuchatorio no solamente ha sido funcional al Hospital Muñiz, sino que se ha empezado a mostrar como pieza en otros lugares. Tiene como un contexto, como Tutti también piensa las cosas, de vinculación del arte con la salud.
y de vinculación de los espacios de expresión con la sociedad civil. Entonces, en ese sentido, pasa a la que sigue. El primer dibujito que hicimos del escuchatorio fue este, que era como un artefacto que iba a estar funcionando en el hospital. Sí, lo que podemos agregar ahora en relación a lo que escuchamos hace un ratito de Gustavo de Simone, que dijo que esto no es una pipa. Bueno, esto no es un escuchatorio, ¿no? Sí. Es nuestra versión del escuchatorio, ¿sí? Y quizás es una representación también. Por eso no nos animamos a llamarle escuchatorio a esto, porque el escuchatorio es un concepto, esto es un módulo de escucha, ¿sí? O sea, el escuchatorio es un concepto que atraviesa, que supera todo esto y ya ha sido muy bien explicado por ustedes, pero para nosotros ha sido como un desafío poder hacer un objeto amigable, llamativo, también pasar las imágenes que siguen, transportable, que se pueda mover por la ciudad. Estas son las piezas con las que fuimos construyéndolo en nuestro taller. Es como un objeto desarmable, cuya primera hipótesis tenía que ver con ingresar a esa cámara y poder dejar tu testimonio y poder homologar todos los testimonios de una manera horizontal, donde no haya verticalidad, donde el espacio sea horizontal, donde cada opinión, cada dicho valga la pena, en donde cada opinión esté puesta al mismo plano, en el mismo lugar y atesorada en un mismo espacio. La segunda fase de eso era, bueno, este es el aparato de grabación que inventamos, que es un botón donde vos grababas tu testimonio. La anterior imagen lo que contaba era que por un lado vos podías grabarlo y eso que luego se podía expresar y contar hacia afuera, ¿no? Que todo lo que vos grababas luego se ponía todo en común y se contaba. Después les contaremos cómo lo hicimos, porque lo hicimos de otra manera, porque lo preparamos todo para el congreso del hospital que se hizo en el CMD en aquel momento. Estamos hablando del 2019, prepandemia. Una experiencia que se desarrolló a mitad del año y que luego sus resultados fueron expuestos en el Congreso del Hospital Muñiz en el Centro Metropolitano de Diseño. Pasa la que sigue. Bueno, ahí vemos al bicharraco, seguí pasando. Y las primeras imágenes de la actividad, ¿no? Que tienen que ver con que los grupos diferentes del hospital se fueron haciendo dueñas y dueños y partícipes del espacio, que se vaya propiciando una actividad que estaba mezclada entre una cuestión social de puesta en común, de compartir el espacio y de poder producir una dinámica a propósito de su presencia. Sí. Bueno, ahí está el grabadorcito. Había dos modalidades, para el que quería grabar su testimonio y para quien quería escribir y ponerlo en un buzón. Nosotros lo que hacíamos luego era juntar todas esas grabaciones en una edición, desgrabarlas y producir un librito, que fue el libro que fue presentado como material al Congreso para ver cuál fue el resultado de lo que se recopiló, que tenía que ver con que no solamente quienes hablaron ahí fueron trabajadoras y trabajadores del hospital, sino también pacientes, visitantes y personas que tienen como una larga experiencia de vinculación con el hospital por ser pacientes de larga data, que fueron muy sensibles y entonces una jornada Paco Maglio yo creo que estuvo dada acá porque mucha gente agradeció a Paco a partir de esta excusa de tener el artefacto como objeto visible. Sí, y creo que estuvo también la mamá, ¿no? Dentro de la cabina y también mandando un mensaje a Paco. Y eso también nos emocionó muchísimo. Y también el otro modo era escribir y dejar en un buzón algo escrito, ¿no? Eran las dos formas, o lo dejabas grabado o escrito. Y a veces el botoncito se trababa y quedaba grabando horas y horas. Y bueno, ahí también hay cosas interesantes para escuchar. Una de ellas son las cotorras del Hospital Muñiz, que son también habitantes del hospital. Y entonces las palmeras que tienen a esos habitantes tan dicharacheros también estaban grabados en una especie de hora y media de concierto de cotorra. Pero bueno, pasa a la siguiente. Bueno, el interior del artefacto. Nada, lo nuestro es más que nada contarles que ocurrió esto, que para nosotros fue una experiencia maravillosa. Permitió hacer un par de jornadas. Una tuvo que ver con el Chagas, que también para nosotros es algo. Nosotros fuimos, después de esta experiencia, fuimos invitados, siempre somos invitados en algunas cátedras de la facultad y en otros lugares como para contar estas experiencias, y nos permite también hablar del Chagas.
¿no? O sea, con esta imagen nos permite decir, che, está el Chagas, no es solo el HIV, ¿no? O sea, como, y siempre ahora hemos empezado como también nosotros a ser como promotores de salud en el sentido de alguna manera, a partir de contar esta experiencia de alguna manera, ¿no? Así pasa. No, y otra cosa que queríamos agregar es el concepto de escucha, que también lo hemos incorporado a nuestra metodología de enseñanza y de transmisión. O sea, la idea de escuchar, ¿no? En arquitectura hay mucho conversatorio, pero también hay que escuchar. Y el escuchar es ponerse a disposición también con la empatía y con todos estos conceptos que venían comentando hace un rato, que nos parecen sumamente importantes. Sí, vale aclarar, nosotros trabajamos mucho con comunidades en barrios populares y tenemos un lema que se llama Prácticas de la Escucha. Entonces, cuando nos llama Tuti también, medio que se cruzaron las estrellas, ¿no? Como medio que también se alinearon algunas cosas porque la modalidad de trabajar a partir de la interpretación de la escucha de las personas que tienen alguna demanda en términos de hábitat, a nosotros nos permite producir lo que producimos luego, tanto en la universidad como en nuestra actividad profesional. Sí, pasa. Y bueno, este es el anuncio de aquel congreso donde en el escuchatorio se recopiló toda la información y fue puesta a disposición para que sea tomada en cuenta dentro de las mesas y dentro de lo que se desarrolló. Bueno, la última imagen creo que es ya el escuchatorio solito visitante del congreso. Bueno, visitantes que hubieron en el Muñiz y bueno, esta es la última imagen. Les agradecemos mucho que nos hayan tenido en cuenta para esta mesa, que a nosotros nos gratifica mucho. Muchas gracias. Vamos ahora a invitar a Marisa Eisenberg del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la UBA. Gracias, Leandro. Nuevamente, gracias a Huésped por esta invitación a participar en esta casa y en este salón en donde Paco cuando estuvo en esta casa, dio una hermosísima conferencia. Y no voy a seguir porque quiero hablar sin emocionarme y nos toca hablar de salud digital, un tema que convive con nosotros y donde reemerge el tema de la humanización y de las diferentes miradas, donde cada charla parece poner un nuevo punto de partida, como dice el poeta uruguayo. Cuando creemos encontrar algunas respuestas, nos empiezan a cambiar la mayoría de las preguntas. Y por eso queremos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los avances y los desafíos que nos plantea el área de la salud digital, entendida como un nuevo paradigma global, en donde los sistemas sanitarios tienen la posibilidad de brindar servicios e intervenciones de salud más efectivas, más innovadoras, con mayor calidad. La tecnología impacta en todos los campos de nuestra vida. No vamos más a los bancos, el agro se vio favorecido por intervenciones tecnológicas, la energía, la defensa, la educación en tiempos de pandemia, la salud en tiempos de pandemia, obviamente. Y esta salud digital ha logrado generar, mediante el uso de estas tecnologías, un cuidado de la salud que parece ser más preciso, que mejora esa ventana de oportunidad en el encuentro del diagnóstico y del tratamiento, cuando existen estas barreras geográficas para el acceso a servicios de salud. Y tiene la potencialidad de brindar un acceso más equitativo a toda la población, más allá del código postal, más allá del lugar donde cada ciudadano pueda encontrarse y más allá de la capacidad, del carnet de a qué circuito de los sistemas de salud esta persona pertenece. Pero claro, junto a estas ventajas que, parece presentar la salud digital, hay enormes áreas, en esta casa las estudiamos, de vacancia legal que producen incertidumbres en relación a las nuevas responsabilidades que surgen de la aplicación de estas tecnologías. Convivimos y nos preguntamos, o nos deberíamos preguntar, ¿cuál es la posible afectación de derechos, de valores fundamentales y cómo mitigar esos posibles efectos? ¿Hacia dónde va la tecnología en el ámbito sanitario?
las estructuras de nuestros sistemas de salud se basan en estos modelos hospitalocéntricos del siglo XIX a los que parecemos forzar en ocasiones la incorporación de herramientas que sin un programa que conduzca hacia un modelo de atención no sirven de demasiado. La irrupción de las tecnologías y el uso de dispositivos electrónicos, aparatos de seguimiento, redes sociales, interacciones en Internet, están produciendo una transformación profunda de los modelos de gestión y de los modelos de atención. A eso debemos advertir que el proceso de digitalización captura enormes cantidades de datos, incluidos los que conocemos como datos sensibles, que son los datos de salud que tienen una categoría específica de protección jurídica. Se protegen más que otros datos. Y si a estos datos hoy les adicionamos todo esto que tenemos a disposición para su análisis e interpretación, utilizando algoritmos matemáticos, inteligencia artificial, machine learning, modelos estadísticos, redes neuronales y muchas más técnicas, estos datos tienen la capacidad de establecer relaciones y con estas relaciones poder prevenir, tratar enfermedades, pero también determinar tendencias, determinar patrones de comportamiento e incluso inducir esos patrones. Como podemos observar, ya no estamos dentro de los márgenes tradicionales de las funciones de los sistemas de salud. Vamos más allá de prevenir, curar, diagnosticar, rehabilitar. Hoy estamos frente a la posibilidad de otros nuevos campos, como la predicción. Esto ha ocurrido con la COVID-19, pero también hacia el campo del perfeccionamiento de las condiciones de salud y de la propia humanidad, temas de profunda raigambre bioética. Como dijimos, los sistemas de salud se alimentan de datos que a su vez alimentan algoritmos, que alimentan perfiles, que no siempre son, como creímos, objetivos neutrales y transparentes. Son sistemas con enormes potencialidades de permitir, como hacíamos referencia, un acceso más efectivo, pero también, si no somos capaces de introducir una perspectiva de derechos, pueden perpetuar las vulnerabilidades a las que estaban llamados a evitar. Existe un entorno de riesgo que podemos percibir y se espera que las violaciones a la seguridad aumenten en los próximos años y con ello también las posibilidades de discriminación a nivel individual y a nivel grupal, y que por determinadas características esos grupos pueden ver afectadas la igualdad de oportunidades, el acceso a un empleo, el acceso a educación, el acceso a un crédito, el acceso a la salud. Por eso es que frente a estas circunstancias es que se requiere tener muy presente lo que en esta casa tratamos de investigar, de estudiar, que tiene que ver con el determinante normativo de la salud digital. Desarrollar marcos ético-legales que permitan una rápida adaptación de las organizaciones sanitarias y fundamentalmente de la gobernanza pública como una clara oportunidad de mejorar las condiciones de equidad y de acceso, pero también para facilitar más y mejores derechos. Desde los principales usos proyectados podemos hablar de robótica, de telemedicina, de inteligencia artificial, de medicina de precisión, nuevos medicamentos digitales. La FDA ha aprobado hace poco tiempo un nuevo medicamento que incorpora un sensor de rastreo chiquito como un grano de arena que se introduce en nuestro cuerpo y provoca la aparición, la irrupción de este gran hermano bioético, ¿no? De este gran hermano medicamentoso, si se quiere, con la posible afectación de la autonomía,
son nuevos interrogantes que aparecen, que reemergen frente al uso de tecnologías que nos obligan a repensar las respuestas que hoy dejaron de ser binarias. La salud digital plantea estos retos en la relación médico-paciente. Leía recién, estuvimos siempre al lado de los pacientes, eso era estar del lado de los pacientes, decía Paco, ¿no? Y estos interrogantes, ya que los médicos van a prescribir no solamente esos medicamentos digitales que ya se están aprobando, sino aplicaciones de salud, apps. Y cuando se instale una app, vamos a tener que diferenciar nuevamente institutos jurídicos que conocemos en el ámbito del derecho de la salud, como el consentimiento informado, el documento redactado en el entorno clínico para asegurar la garantía de autonomía del paciente a decidir qué quiere hacer en relación a su salud, pero también se suman otros elementos, los términos y condiciones de uso de esas apps que están diseñados, términos y condiciones diseñados en favor de las empresas, diferentes del consentimiento informado. Y empiezan a confundirse estos términos en el plano jurídico. Y entonces el paciente empieza a adquirir esa doble calidad de paciente y de usuario o de consumidor en dos procesos paralelos con un mismo objetivo. ¿Puede el paciente consentir un tratamiento médico, pero rechazar alguno de los términos y condiciones de uso de la app? ¿Sería una barrera de acceso al tratamiento propuesto? Aparece aquí claramente una posible colisión de derechos entre esto que conocemos como el derecho de la salud y el derecho del consumo, que cobra fuerza en reducir la figura del paciente a la del consumidor en épocas como las que vivimos de mercantilización de la salud. Uno de los mayores desafíos que tienen las áreas de salud digital en la región es el cambio de las currículas. El cambio de las currículas de grado y el cambio de las currículas de posgrado, y también la certificación y habilitación de los servicios que se realizan y de los propios desarrollos digitales en salud. Un último desafío al que me quiero referir es el de la perspectiva ética. En el nuevo milenio el hombre enfrenta uno de los retos más grandes de la historia, donde la propia existencia humana y su futuro se acercan a límites inimaginables. Hoy se puede curar, decíamos, pero también se puede perfeccionar al ser humano. Y nos hemos acercado a unas fronteras que nos resultan desconocidas. De lo terapéutico y reparador de la enfermedad a lo perfectivo, ¿no? Con el principio de una bioética que Nick Bostrom realiza en ese planteo del principio de la longevidad ilimitada y la posibilidad de proyectar a la condición humana para evitar un proceso de envejecimiento, ese alargamiento telemérico que ya se consiguió recientemente en investigaciones clínicas. O el principio de asimetría del daño que plantean Glannon y Harris sobre el beneficio de vivir con una discapacidad y que ello no compensaría el daño de poseerla. O con progenitores obligados a descartar embriones con genes potencialmente criminales o genes menos favorables para la sociedad. O la teoría de la singularidad, que plantea que en poco tiempo, en cortísimo tiempo, nos encontraremos asistiendo a un cambio único en la historia de la humanidad. Esa simbiosis que se va a producir entre el cerebro y la tecnología, generando un nuevo pensamiento biológico y tecnológico a la vez. Estamos ante una nueva bioética digital. En esta humanidad que hoy conocemos, se plantea una fase de transición en el desarrollo evolutivo de la inteligencia y el uso de la ciencia para acelerar nuestro paso de una condición humana a una condición transhumana o posthumana. Muchas preguntas y la respuesta de Paco presente. Las tecnologías nacen de manos humanas y no debería haber más que humanismo en ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa, por el contenido y por haberte ajustado a los tiempos. Estamos así como con una agenda compleja. Bueno,
Invitamos ahora a Gabriel Barbagalo, como les decía, de la Asociación Civil de Telemedicina, y para que nos cuente un poco desde ese lugar esto que empezó tan claramente problematizando Marisa. Gracias, Leandro. Gracias por la invitación. Yo soy médico de profesión. Lo primero que le quiero decir a los abogados es que no se apoderen de Paco, porque Paco es médico. Digo, porque ya dentro de unos años tengo miedo que las generaciones piensen que Paco había sido abogado. No, es un chiste. Paco es de la calle Paraguay. No, creo que Paco es una personalidad que aportó a todas las ramas del saber, ¿no? Me parece, a los que lo conocimos. Es un gusto estar acá en honor a los que alguna vez hemos sido, no digo discípulos, yo no fui miembro del Hospital Muñiz, pero sí que hemos escuchado con admiración a Paco, lo mismo que a Pedro, que lo veo por allá atrás. Así que es un gusto seguir escuchándolos a ellos, ¿no? De una u otra manera. El tema de la telemedicina, un poco siguiendo el concepto de Marisa, que es desde el lado jurídico, como lo plantea, la telemedicina, tomando la frase del libro de Paco, de la dignidad del otro, también nace como una necesidad del otro. Y si bien a veces se plantea un falso dilema, que es telemedicinas versus empatía, yo les puedo asegurar que se puede ser muy empático a través de una herramienta de telemedicina y muy antipático de manera presencial. Así que digamos que no son excluyentes las posibilidades. Seguramente una persona que está al lado y la posibilidad de tocarlo, como decía la paciente del video, eso no se puede hacer por una herramienta de telemedicina. Pero cuando hablamos de la dignidad del otro, también pensemos que hay un otro, que la otredad también llega hasta una persona que está en la puna de Atacama a 4.000 metros de altura, que está en la Antártida trabajando hace meses, que está en el medio de la Patagonia, que está en el desierto, que está en la selva, que está en un montón de lados y que quizá la única forma de ser atendido es a través de una herramienta tecnológica. Entonces también ellos son otros que también tenemos que atender. Digo porque si no se termina generando un dilema, que es un falso dilema, de creer que la telemedicina es excluyente con la medicina tradicional y hay una sola forma de hacer medicina que es bien. Y se tiene que sumar todas las herramientas disponibles y ser complementarias. Yo les cuento la historia del estetoscopio. Cuando el ENEC, a principios del siglo XIX, inventó el estetoscopio en forma, no le digo casual, pues fue casi una serendipia, ¿no? Que uno inventa una cosa y termina sirviendo para otra cosa. Lo hizo para evitar el pudor de apoyar la cabeza. Los médicos en esa época usaban una pañoleta, yo la llegué a ver eso, y no me creo tan viejo, y la pañoleta se ponía para separar el cuerpo del paciente de la oreja del médico, y la ENEC lo hizo un poco para evitar el pudor, para ocultar el corazón y no tener que apoyar la cabeza en el pecho de las mujeres, e inventó el estetoscopio del ENEC, que era un cono, digamos, básicamente, y se dio cuenta que se escuchaba muy bien. Y lo único que hizo fue interponer una tecnología entre el paciente y sus sentidos. Y siempre que se interpone una tecnología entre el paciente y los sentidos, es un hecho disruptivo. Y así fue el estetoscopio. Al ENEC le dijeron de todo, le dijeron chanta, embustero, faragut, de todo. Cosas parecidas que las que nos dijeron cuando arrancamos con el tema de la telemedicina, que no es más que eso, que es interponer una tecnología entre el paciente y los sentidos del operador. Obviamente que tiene que formar ciertas reglas, un poco lo que decía Marisa, digamos, hay que ordenar, digamos, cómo se debe hacer, y si los que me han escuchado, Marisa, Nacho, me han escuchado, siempre dije que el único límite, no solo en la telemedicina, para el resto de cualquier tecnología, siempre es la bioética, siempre el límite lo pone la bioética. Cuando un médico tiene un paciente que lo trata clínicamente y ve que necesita una cirugía, su ética tiene que hacerlo entender que tiene que derivarlo a un cirujano o a otra especialidad. Y cuando un cirujano está haciendo una cirugía por una vía determinada y tiene que modificarla, su conocimiento y su ética tiene que hacerlo ir hacia otra tecnología. Cuando un paciente
está siendo atendido de manera presencial o virtual y necesita otro tipo de atención, la ética, que es el único límite, insisto, que tiene que tener el profesional de la salud, le tiene que indicar que tiene que ser atendido de otra manera. Por eso siempre decimos desde la asociación que las reglas de la atención por telemedicina están ligadas a las buenas prácticas y tienen que estar dictadas por las sociedades científicas de cada una de las especialidades. No todo se puede resolver por telemedicina, probablemente muy poco se puede resolver, pero todo aquello que se pueda resolver debe ser resuelto. Para que tengan una idea, ¿por qué lo digo? Porque el país que tenemos nosotros, la República Argentina, es un país muy extenso. Es el 8º país del mundo, ya lo dije muchas veces, perdón Marisa, porque me lo has escuchado decir muchas veces, es el 8º país en el mundo, en superficie, 8º país en el mundo. Tiene más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, pero en poblaciones está puesto más de 30. O sea, tiene muy poca población para mucho territorio, con el agravante que el 70% está concentrado en 4 ciudades. Por lo tanto, tenemos muchas zonas desérticas, de muy poca población. Acá en Buenos Aires hay como 20.000 más o menos habitantes por kilómetro cuadrado y en la Patagonia hay 1 por kilómetro cuadrado. O sea, eso desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista demográfico, el ser humano cada vez vive más de la mano de los avances tecnológicos, pero también vive más arrastrando enfermedades que antes eran mortales. La gente, bueno, Pedro y la gente de Huésped lo conocen muy bien, el SIDA era una enfermedad mortal y hoy es una enfermedad crónica. Entonces, la gente vive más tiempo arrastrando enfermedades crónicas y con un formato familiar muy distinto que se fue transformando en el tiempo, con lo cual nosotros vamos a enfrentar una pandemia muy seria en los próximos años que se llama soledad. El ser humano va a ser grande, crónicamente enfermo y solo. Y hay 2 maneras de resolver la soledad. El primero es a través de un recurso humano, que es la creación de una nueva profesión, que es el de cuidador, del de cuidador profesional, que esa es la más importante. Pero también el del desarrollo tecnológico, que es el de monitorear las vulnerabilidades de las personas que están solas para generar alertas, y eso también es telemedicina, porque si no parece ser que telemedicina es solo una videoconsulta, y la verdad que es lo más sencillo de hacer, es una videoconsulta. La telemedicina es mucho más que eso, tiene que ver con el monitoreo de poblaciones vulnerables, que es algo que tiene un terreno por delante muy grande, y tiene que ver con la teleeducación, porque el profesional de la salud, ya que el conocimiento tiene un ritmo de obsolescencia cada vez más rápido, no se puede actualizar al mismo ritmo que un médico que está en el interior, al mismo ritmo que una persona que está en una ciudad. Y para eso, las herramientas de teleeducación, educación continua a distancia, también generan equidad y esa persona también es el otro. Por eso, tenemos que empezar a trabajar en las legislaciones. Nosotros hemos trabajado, obviamente Marisa fue una de las grandes impulsoras en la legislación, trabajando con las cámaras, tanto en senadores como en diputados, pero lamentablemente nuestro estilo, primero de grieta, de siempre tener 2 grupos, uno enemigo acérrimo y el otro fanático defensor, cuando realmente el camino siempre, como decía Aristóteles, debe ser por el justo medio, pero después termina que aparece una pandemia y terminamos legislando a como dé lugar. Entonces legislamos las recetas digitales, que eran fotos de unas recetas, que son absolutamente vulnerables y vulneradas, y la teleasistencia que estamos atendiendo gente a través de un canal de WhatsApp, que no es lo correcto, porque las herramientas y las plataformas tienen que estar diseñadas con la debida seguridad y la confidencialidad que requiere una atención por telemedicina. Y después se promulgó una ley que ya lleva 1 año. Sí, o más. 1 año y sigue sin reglamentarse. Entonces, estamos discutiendo una ley que el mundo ya más o menos lo tiene resuelto. Entonces, para terminar y no excederme, quiero decir que la telemedicina, desde la Asociación de Telemedicina, que yo fui presidente, fui el primer presidente, ahora ya no lo soy, la entendemos como una herramienta, no como una disciplina, sino como una herramienta al servicio de los profesionales de la salud, de cualquier área de la salud, para mejorar la atención de los pacientes a distancia, donde no la distancia, sino el acceso es un factor crítico. Y el acceso es el que hace que una persona tenga más derechos que otro cuando uno tiene posibilidad de acceder y el otro no lo tiene.
¿Y saben por qué? Porque mientras nosotros estamos todavía en esta discusión enroscados, el mundo ya va por otro lado. Ojo que ahora se viene, mañana me invitaron pasado mañana, a una charla, unas jornadas sobre medicina inmersiva, sobre herramientas inmersivas. A mí ya no me da la cabeza a mi edad, pero inmersión significa más o menos la realidad virtual, donde cada uno puede hasta adoptar una personalidad y de repente le voy a contar ciencia ficción, discúlpeme porque yo lo vivo de esta manera. Uno puede estar caminando por un país que no conoce, por ejemplo Grecia, pero también puede estar por Grecia antigua y estar escuchando cómo Aristóteles hablaba con Alejandro Magno. Ese es el camino que está en la cabeza de toda esta gente. Van a empezar a hablar de metaverso o metauniverso, o metaverso suena medio raro, ¿no? Pero metauniverso, que son universos paralelos donde uno puede, por eso es inmersivo. Pero también tiene aplicación en la medicina, porque uno puede, de repente, un cuerpo humano de un paciente enfermo, abrirlo acá en este ambiente y poder verlo entre todos profesionales de la salud. Y no nos tenemos que negar y cegar a las nuevas tecnologías, siempre y cuando, insisto, el límite sea la bioética, el derecho de los pacientes y, por último, el derecho de las personas, que no es más ni menos que lo que nos enseñaba Paco. Nada más, gracias. Gracias. Bueno, nuestro último expositor de esta mesa es Ignacio Maglio, que no necesita presentación, pero Fundación Huésped, Hospital Muniz, Red de Bioética de la UNESCO. Nacho. Bueno, muchas gracias, Leandro. Ustedes se imaginarán que quizás sea fácil, pero bastante difícil estar hoy acá, ¿no? Por varias razones. Pero, en primer lugar, Paco, cuando hablaba de solidaridad, él decía, bueno, hay una antesala de la solidaridad que es la gratitud, ¿no? Por eso creo que hoy, y la gratitud a aquellos que hacen un esfuerzo grande por los demás y que sobre todo no se ven, ¿no? Que están invisibilizados. Por eso lo primero es agradecer Marisa, que abriste las puertas de tu casa y de tu corazón para estas jornadas, agradecer a Fundación Huésped, que es mi segunda casa, a Leandro, por supuesto, a Pedro y a Mar, ¿no? Mar, Lucas, que Mar sin la idea tuya estas jornadas no hubiesen sido posibles. Y también agradecer a aquellos que no vemos, pero que sin su esfuerzo, desde hace muchísimo tiempo, hicieron posible estas jornadas, ¿no? Que son básicamente Carmen y la China, para las cuales pido un fuerte aplauso, ¿sí? Bueno, y Tuti, que está con COVID y que debe estar por allá mirándonos en el éter de la virtualidad. Bueno, yo me voy a referir básicamente, Paco siempre hablaba de tres estrategias de la solidaridad, ¿no? Una estrategia macro que tenía que ver por las circunstancias políticas, para promover mejores condiciones de acceso a la salud, para remover los obstáculos que producía la discriminación, como complejo de construcción social que promovía desigualdad. Él hablaba de un nivel de solidaridad un nivel de solidaridad institucional, vincular, y finalmente un nivel de solidaridad, yo diría, asistencial, ¿no? En la responsabilidad nuestra, porque de última, la solidaridad es un llamado a la responsabilidad, ¿no? Responder por las consecuencias de nuestros propios actos, como dicen los abogados. Y yo me voy a referir a esto, ¿no? Un poco voy a tomar varias de las cosas que dijo Santiago, ¿no? Es decir, porque a mí esto del derecho a la ternura, del derecho al contacto, del derecho a la escucha, intenté transformar esa epistemología de la subjetividad, encarnarla en formas jurídicas, ¿no? Como decía Bregman. Entonces yo descubrí que hay dos derechos que para mí me parece que son esenciales, pero que no están escritos en ningún lado. Si nosotros lo buscamos en la ley de derechos de los pacientes no están, si lo buscamos en el Código Civil tampoco están, pero creo que son esenciales. Y creo que la digitalización, la atención médica remota puso en juego y en evidencia la necesidad de repensar estos derechos. Me refiero al derecho a la escucha y el derecho al contacto. La siguiente, por favor. Veíamos nosotros clásicamente, ¿no? La clínica, que era desarrollar arma clínica, un verbo latino en realidad, clínico era que se inclinaba, ¿no? Que podía estar cerca del paciente para desarrollar esas artes clínicas que eran poder escuchar, poder palpar, poder hablar. Y también, por ejemplo, aptitudes ápticas que se denominan, que no se pueden desarrollar en forma remota, que son las posibilidades gestuales, el olor, por ejemplo, y como bien decía Leandro, también la posibilidad de contacto. La siguiente, entonces, vemos que justamente la salud digital, la siguiente, a pesar de todas las ventajas que bien señaló Gaby y Marisa,
ponen de alguna forma en juego la limitación de esas dimensiones necesarias para reconocernos como trabajadores de la salud y para reconocer a las personas como tales. La siguiente. Entonces, lo primero, la siguiente, por favor, la primera dimensión que yo quiero hablar, bueno, esto también lo dijo Pedro en algún momento dado, ¿no? Creo que la salud digital plantea también para la medicina una gran, digamos, y para las ciencias de la salud, para todos los trabajadores de la salud, un desafío, digamos, inédito en los últimos 2500 años, porque sabemos claramente que la ciencia de la salud o la medicina es la más científica de las humanidades, pero al mismo tiempo la más humana de las ciencias, como bien dijo Pedro Cana al comienzo. Entonces, la siguiente, creo que es clave aquí algo que también desarrolló Gustavo y Santiago a lo largo de sus exposiciones, que es esa aproximación compasiva, ¿no? Atención compasiva, ¿qué es? Claramente no es ni lástima, ni misericordia, ni piedad, ¿no? La atención compasiva claramente es tener ese sentido básico de apertura, de sensibilidad frente al dolor ajeno, seguidos de ese deseo irrefrenable de querer aliviar ese dolor, ¿no? La arquitectura también ha sido un gran ejemplo, como contaban aquí los compañeros, ¿no? Cómo a través de un instrumento ellos pusieron una especie de arquitectura compasiva al servicio de aquellos que sufren. Las posibilidades de uso del conocimiento, ¿no? Me acuerdo, como decía Santiago Wallach, también que lo recordó aquí Ana. La siguiente. Entonces, ahí creo que también Paco siempre decía algo, ¿no? Paco decía, para lo novedoso, volvamos a los clásicos, ¿no? Y ya algo sobre esa actitud de medicina compasiva hablaba Hipócrates, ¿no? Cuando él decía que es más importante saber qué persona tiene una enfermedad que qué enfermedad tiene esa persona, ¿no? La siguiente. También creo que, como decíamos antes, ¿no? Esto fue lo que la pandemia, lamentablemente, y fue una de las grandes paréntesis, ¿no? que tanto sufrimiento puso, la imposibilidad de vernos, de tocarnos, de abrazarnos, de besarnos, ¿no? Yo ahora cuando veo a alguien hoy, a tantos amigos, a Eduardo, a Víctor, yo los abrazaba y no podía soltarlos, ¿no? Es como que quería quedarme un rato ahí abrazándolos y besándolos. ¿Y por qué? Porque el contacto justamente, y ahora vamos a ver algunos estudios también, vamos a hablar de una medicina basada en la narrativa y en la evidencia también, el tacto claramente es uno de los, sin lugar a dudas, ¿no? Uno de los sentidos más importantes. Llega antes que la vista, llega antes que la posibilidad de hablar, es el primer idioma y el último. Cuando una persona nace, lo primero que se hace es se pone el regazo de la persona gestante, ¿verdad? Los neonatólogos conocen tanto, ¿no? El derecho de la piel a piel. Y en los finales de vida, esto lo saben muy bien Ruth, Gustavo, Sandra, Alfredo Navigante, un gran oncólogo paliativista argentino, él hizo un estudio y él descubrió, acompañando a cientos de personas en los finales de vida, dice, hay un solo rasgo común en todos esos momentos. Nadie quiere morir solo, todos quieren morir con una mano que los acompañe, ¿no? La siguiente, entonces ese contacto fue de alguna forma esa necesidad de devolver a la medicina, ese contacto del examen físico también, que es tan importante, porque también genera esa sensación de comodidad, de preocupación, de confianza, ¿no? La siguiente. Veo cada vez menos, pero bueno, ahí debe decir algo como que el examen clínico, bueno, lo de Horton, sí. Algo también importante es la siguiente, que el contacto de alguna forma recrea, la siguiente, el vínculo con la confianza, ¿no? Y esto también me parece que es importante porque esa construcción de contacto, como ejemplo la ternura, Sandra y todas las compañeras y los compañeros enfermeros lo saben mejor que nadie, es lo que constituye de alguna forma y lo que te hace sentir esa sensación de cercanía, esa sensación de ser humano, de ser persona, ¿no? Ese persona, ese vibrare, ¿no? Del que hablaban los clásicos. La única forma de sentirme semejante, ¿no? De sentir que el tuyo realmente me está importando. Y allí la confianza es clave. Sin confianza ninguno de nosotros se puede haber levantado esta mañana de la cama. Sin confianza no hay relación humana posible. Y sin confianza no hay relación médico-paciente, equipo de salud posible. Entonces, para esto también, para la confianza, es esencial promover este otro derecho que es el derecho a la escucha. Yo traté de encarnar en formas jurídicas este famoso escuchatorio. La siguiente, por favor. Bueno, estos son algunos, querían evidencia, les doy evidencia. Ensayos clínicos, hay un libro muy interesante que hay una traducción que hizo Vítolo, Compassionomics. Todas aquellas médicas y médicos y enfermeros y enfermeras que tocaron a los pacientes, se hicieron dos grupos de etiqueta abierta. Aquellos que no tocaron versus los que tocaron. Los médicos y los trabajadores que tocaban, fíjense, los resultados, aumento de cortisol, mejora de todo el esquema inmunológico. Y el último siempre me resultó muy extraordinario.
Aquellos pacientes que fueron tocados sintieron que el tiempo de la entrevista fue exactamente el doble de que realmente fue, ¿no? Muchas veces no es una cuestión de tiempo, sino de calidad, de saber que sos lo más importante en ese momento para mí, ¿verdad? La siguiente. Como les decía antes, y esto lo vimos en la pandemia, Sandra, Tuti, toda la gente que laburó tanto en el Hospital Muñiz, por los que se fueron también. Esa aproximación, ese uso compasivo del trabajo sirvió mucho a todos los compañeros, porque aquellos que actuaron con esa mirada compasiva tuvieron menos estrés, menos burnout y mucha mayor respuesta a la pandemia. La siguiente. Entonces, dentro de este derecho a la escucha, Paco siempre decía, ¿no? Para lo nuevo los clásicos, y yo, algunas cosas que Paco decía también y que escribió, ¿no? Él decía un viejo aforismo hipocrático, 400 años antes de Cristo. Hipócrates decía, muchos pacientes se curan solamente con la satisfacción que les produce un médico que los escucha. Por eso los manochantas le roban tanto laburo a ustedes, ¿no? A los médicos, pero porque generan esos espacios de escucha. Pero sí, en el siglo XIX, comienzo del siglo XIX, fíjense ustedes, 2000 años después, la siguiente, Osler decía algo parecido, ¿no? Él decía, practicar la medicina, no llego a ver bien lo que dice, ¿no? Sin los libros es como manejar sin brújula, pero sin escuchar a los pacientes ni siquiera es embarcarse, algo así creo que dice. Y esto fue comienzos del siglo XX, y Paco, allá por el 2000, la siguiente, creó ese neologismo, ¿no? Del escuchatorio. Él planteaba con tanto énfasis, ¿no? Del interrogatorio al escuchatorio, esas cosas, esa creatividad que se mencionaba hoy como un rasgo característico de Paco. La siguiente. Y hoy, hace un año, un estudio muy interesante de la Universidad de New York empieza a hablar de esto que se llama resiliencia cognitiva. Se demostró a través de este estudio, la siguiente, que aquellas personas que tuvieron la posibilidad de hablar y de ser escuchadas tuvieron una respuesta absolutamente mucho más fuerte frente a la adversidad de una enfermedad grave, ¿no? O sea, fíjense ustedes a lo largo del tiempo y toda la evidencia que fue sosteniendo lo que comentaba Hipócrates, Osler y Paco, ¿no? La siguiente. Bueno, para terminar, siempre también volviendo a los clásicos, una referencia aristotélica, con perdón de Eduardo del Cerro y todos los filósofos que están presentes, pero también una reivindicación de lo que decía Paco, ¿no? Paco siempre trataba de hablar de la prudencia, ¿no? Del justo medio. Por eso decimos que en términos de salud digital, y un poco lo que decía Gaby también, ni tecnofobia ni tecnolatría, ¿no? Tecnosabiduría, están en el punto medio. La convicción de que debemos ser amos y nunca esclavos de la tecnología. Y para terminar, un homenaje a todas las trabajadoras y los trabajadores de la salud. La última es una adaptación que hice de un texto de Kundera, en donde se expresa esto que hablaba también Santi, ¿no? De la ternura. Yo creo que el acto bondadoso, podríamos decir la ternura, alcanza su máximo esplendor cuando quien la recibe carece de todo poder, ¿no? Muchísimas gracias.